Muy buenos días a todos, bienvenidos al Museo Mitre. Veo muchas caras amigas y muchos futuros amigos también, así que estamos contentísimos de lograr esta jornada que nos costó muchos años, soñándola, pensándola y con ganas de hacerla, ¿no? Quiero agradecer a todas las instituciones y organizaciones presentes. Tenemos una inscripción de aproximadamente 50 instituciones. Todavía falta llegar a algunos porque vienen desde muy lejos y también tuvimos más de 60 inscriptos, cosa que es algo que nos dio muchísima alegría. Les pedimos paciencia con las condiciones edilicias porque estamos pasando por una etapa de restauración importante, por fin, de esta casa. Entonces, esta que es nuestra sala de exhibición temporaria se convierte generalmente cuando tenemos eventos en una sala de recepción para conferencias y para eventos de este tipo, por ejemplo. ¿Cómo surge esta idea de vincular el museo con el público autista? Bueno, surge de inquietudes que hemos tenido durante mucho tiempo. Sobre todo esto empieza con mi gestión hace como 8 años más o menos, cuando se incorpora también Fernanda y rearmamos el área educativa. Entonces empezamos a buscar referentes. En ese momento nos contactamos con la CONADIS, con el especialista Santiago Duande, hicimos un proyecto piloto que fue una capacitación para el personal para saber cómo tratar al público con discapacidades, que uno no tiene las herramientas, no lo sabe. Y ahí es donde, a partir de ahí fue la llamita. Nos contactamos también con Eva Llamazares, que ahí es cuando nos conocimos, que ha sido una compañera muy buena durante todo este trayecto. Y bueno, empezamos. Antes de la pandemia ya teníamos idea de hacer estas jornadas. Vino la pandemia, vino la restauración, después vino una acumulación de eventos, también dentro de lo que es Dirección Nacional de Museos, y finalmente hoy ya tenemos el gusto de recibirlos tanto público como especialistas para poder pasar estos 2 días aprendiendo sobre este tema, que es un tema tan actual. Quiero agradecer, es todo agradecimiento lo mío, y estoy feliz por hacerlo. Quiero agradecer al personal del museo también, que está colaborando, y recalcar el rol de María Fernanda González Ceballos. Ella ha sido la coordinadora, ella ha sido la que ha gestionado, se puso al hombro el evento. Hace mucho que venimos trabajando, pero ella es el alma mater de este evento. Yo quiero pedir un aplauso especial. La certeza, pero sí la presunción de que probablemente sea el primer evento que se hace sobre museos y autismo en nuestro país, y hemos recibido algunas comunicaciones vía redes de países de América que se percataron de este hecho, se enteraron y que lamentaron no haberse enterado antes para concurrir, cosa que la verdad nos dio una alegría inmensa, y que esto quizás puede ser una semilla más adelante para para organizar algo más grande. Y porque son nuestra compañera de ruta en este tema. Además, sabés que hemos trabajado muchos años juntas, nos conocemos hace mucho, con Fernanda, con vos y con tu equipo, y estamos encantadas. Otro agradecimiento más a las autoridades presentes. Acá tenemos a la coordinadora de planificación museológica, que es la licenciada Valeria Traversa, que siempre nos apoya con los eventos y las propuestas que hacemos. Eva Llamazares también, que es la coordinación de accesibilidad de la Dirección Nacional de Museos, y nuevamente agradecerles a todos ustedes la presencia, que nos acompañan. No saben, esto cuesta mucho, se hace a pulmón, somos muy pocos en el museo, y la verdad que valoramos muchísimo que ustedes aprecien esto, que también nos hagan las críticas necesarias como para poder ir mejorando las propuestas que tenemos
para los que son usuarios y para que son pares, como son ustedes, de otros museos. Agradezco nuevamente a las autoridades de organizaciones y bueno, y les dejo un abrazo enorme y mil gracias por estar acompañándonos. Les vamos a mandar los certificados de asistencia, antes estas son como avisos parroquiales, por correo electrónico. Y antes, y cuando terminamos la primera sesión, les pido por favor que se queden porque vamos a tomar una foto de grupo en el primer patio. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Hola, buen día a todos, gracias por haber venido. Quiero agradecer especialmente a ustedes por estar acá. Y segundo, primero a la directora por la posibilidad que me da cotidianamente de poder volar. Y sobre todo acá a mi amiga Eva Llamazares, que sin ella acá esto no hubiese sido realidad. Me ayudó muchísimo. Me ayudó a sacar las papas del fuego, como se dice literalmente. Así que les agradezco. Y bien, como dijo Gabriel, este es un proyecto que vengo trabajando, venimos trabajando hace años que desde que ingresé al museo mi inquietud, lo primero fue la discapacidad, ¿sí? Porque siempre que pensamos en discapacidad, pensamos en barreras físicas, ¿sí? Y no todo pasa por la barrera física. Entonces me parece que los que trabajamos en museos y en cultura tenemos que llegar y trabajar para que el patrimonio cultural tenga acceso no solo desde el entorno, sino desde el contenido, ¿sí? Y me parece que eso es fundamental. Y bueno, hoy le toca al autismo, ¿sí? Al trastorno espectral autista. Así que ojalá que les sirva esta jornada, que puedan llevarse algo de todo esto y que los ayude a poder hacer que cada uno de sus lugares sea inclusive para toda persona, ¿sí? Una inclusión plena, como digo yo. Bueno, gracias y vamos a pasarle el micrófono acá a la licenciada Valeria Traversa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo acá estoy un poco en representación de la Dirección Nacional de Museos. El año pasado Fernanda me manda por mail el proyecto de las jornadas y si bien no es mi especialidad ni nada, me pareció que era una muy buena idea que ellos venían trabajando y que es sobre todo una necesidad de estos espacios. Probablemente este tipo de encuentros deberían ser una necesidad de todos los espacios, pero los museos, los espacios culturales necesitan estos encuentros para poder pensarnos, para poder pensar hacia otras comunidades y de a poquito ir abriendo estos espacios a la diferencia, a la discapacidad. En ese momento entonces yo las contacté con Eva para que pudieran avanzar y trabajar. Y me da mucha alegría que hayamos podido llegar a esta instancia donde realmente se concreta esta idea de Fernanda y todo este trabajo del museo y podamos encontrarnos, podamos reflexionar, preguntarnos y ver qué posibilidades hacia el futuro hay. Si bien este es un museo que es, como dice Gabriela, está en obra, se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho para de a poquito poder abrir la sala de la planta baja este año y poder volver a abrir al público y entonces empezar a trabajar con estas comunidades. Recién abajo en la puerta, no sé si puedo contar esto, pero estábamos hablando con Eva y hablábamos de esta cosa de la idea de la igualdad, ¿no? De que todos tenemos que ser, todos somos iguales, tenemos que ser iguales y uno cuando se encuentra con estas situaciones, con estas personas, con estas discapacidades, lo que nos damos cuenta es que en realidad ninguno es igual al otro y que también está muy bien pensarnos así, pensarnos que somos diferentes y que podemos encontrarnos en esa diferencia, ayudarnos, acompañarnos, ¿no? Y darle lugar al otro, tanto que sea una diferencia física, psíquica, no sé, lo que sea necesario. Así que un poco me parece que, hoy y mañana es un encuentro a través
de la diferencia, de lo distinto, y eso me parece que siempre es algo que ayuda a crecer y a poder encontrarnos nuevamente. Así que nada, desde la Dirección Nacional de Museos muy agradecidos que estén acá, muy contentas por todo el trabajo que se realizó y siempre pudiendo apoyar estos proyectos para hacer que los museos sean un poquito más accesibles todos los días. Gracias. Bueno, yo no iba a hablar, me toca. Bueno, yo estoy muy contenta de ver un montón de colegas que trabajan en un montón de museos y que ya vienen trabajando con el tema algunos, y tuvimos encuentros y espacios de charla donde esto era algo que desde los museos y desde los equipos de los museos estamos ávidos por conocernos, un poco, bueno, lo que hablábamos, esto de esta idea, ¿no?, de la igualdad, que a veces es un poco tramposa, por así llamarlo, porque en realidad la diversidad humana es lo que yo creo que nos identifica como humanos, así que me parece que es una oportunidad para que podamos escucharnos y conocer las personas que están en las organizaciones, a la comunidad, como decía también Gabriela, ¿no?, las diversas comunidades, y para abrirles las puertas, bueno, también hay que conocerlos. Entonces eso creo que es lo que va a suceder en estas jornadas y lo celebro, y por supuesto, Fernanda, te agradezco porque es maravilloso que venga un museo a plantear un proyecto como este. En el área a veces no damos abasto, y la verdad que tener un aliado como este museo, con su equipo y con sus ganas, es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la jornada, ¿sí? Muy bien. Bueno, la primera presentación va a ser de la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a convocar a Viviana Di Luca, a Eugenia Martins y a Viviana Gabrielo. ¿Escuchan bien todos? Sí. El tema que ellas van a hablar hoy es el trastorno del espectro autista y el modelo social de la discapacidad. Las voy a presentar, así las vamos conociendo todos. Viviana Di Luca es magíster en gerontología y atención centrada en las personas de la Universidad Internacional de Valencia. Es especialista en gerontología comunitaria e institucional, diplomada en salud mental y derechos humanos, arquitecta, responsable del área de entornos accesibles de la Agencia Nacional de Discapacidad, docente de grado y posgrado, es extensionista e investigadora. María Eugenia Martins es doctora en Ciencias Naturales, bien, perdón, de los papelitos. Es licenciada en Antropología. Actualmente se encuentra finalizando la carrera de especialización en docencia universitaria. Es docente e investigadora. Es miembro del Grupo de Estudios Críticos de Discapacidad CLACSO, integrante del área educativa y difusión científica del Museo de la Plata. Y Viviana Gabriele es mamá de Franco, de 26 años, con diagnóstico de autismo severo. Se formó en el Austin Center of America de Massachusetts. Autora del libro Cómo crear un niño diferente, profesora nacional de educación física, y coordinó el área de personas adultas con discapacidad de la Dirección de Discapacidad del Partido de la Costa. Bueno, les voy a dar la palabra a ellas y disfruten. Bueno, buenos días a todas, a todes. La verdad que para nosotros es un gusto enorme estar acá como equipo, como área de entornos, y contarles también que este año nos propusimos como desafío empezar a ahondar por las cuestiones que tienen que ver con el autismo y todo lo que podemos aprender y enriquecernos de este tema. Y es por eso que venimos con una propuesta a contarles cómo estamos empezando a pensar este tema y las primeras líneas de acción que estamos trabajando desde la agencia, y sobre todo a construir interrogantes, ¿no? Porque creo que estamos en una etapa en donde el valor de la pregunta es altamente significativo, y es el espacio que nos tenemos que dar, ¿no? De un espacio de escucha. Así que
avanzamos. Un poco es esto, estrategias situadas desde la diversidad, es como el subtítulo que le pusimos a este gran marco, pensando en esto, cómo podemos construir estrategias basadas en la diversidad, no recetas, no copiar situaciones y sí pensar en una construcción colectiva, que es para eso, para los que estamos hoy acá. Nuestro equipo está formado, como ya nos presentaron recién, de una manera muy interdisciplinaria y estamos situados dentro de lo que es la Dirección de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, que pertenece a la Dirección Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. En este marco es que trabajamos con un equipo amplio que tiene diversos ejes de trabajo conjunto y articulado, y esa diversidad de compañeros con distintas disciplinas, distintos saberes, distintas situaciones de discapacidad, son las que nos permiten hoy como dirección situarnos en este lugar y empezar a trasladar esos interrogantes y compartir los trayectos que hemos podido recorrer hasta el ahora. Sabemos bien que partimos desde un marco normativo que más adelante lo vamos a desarrollar, pero sí me parece importante enunciarlo porque son a veces los aliados que tenemos para discutir hacia el afuera. En principio sabemos que en materia de accesibilidad hay una ley nacional, que es la 24314, que tiene su decreto reglamentario 914 del año 1997, lo que lo hace quedar bastante obsoleto, ¿no? Digo, en ese marco, esta ley estaba situada muy en términos de barreras físicas del entorno. Y como otros dos aliados tenemos lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la reciente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que al igual que la de discapacidad, en nuestro país tiene jerarquía constitucional. Quiere decir que es vinculante y es de obligado cumplimiento. Entonces, a la hora de pensar quiénes son nuestros destinatarios, cuando decimos museo y autismos, tenemos que poder pensar y atravesar también el enfoque de curso de vida y este trayecto vital. No es lo mismo pensar en un niño, en un adolescente, que en una persona adulta o en una persona mayor. Entonces, por eso también traemos y compartimos esta otra convención que nos habla de la accesibilidad para las personas mayores. Desde otro lugar, también invitarlos a reflexionar que nuestro país está adherido a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este marco hay uno de los objetivos que nuestro país firmó y como Estado tenemos que dar respuestas, que es el objetivo número 11, que habla de comunidades y ciudades sostenibles. Y lo traemos porque nos parece que este es el primer disparador para empezar a pensar. De nada nos sirve tener espacios adecuados con todos los atributos si la comunidad no está en condiciones de ir de la mano y en consecuencia con los atributos concretos de ese espacio. Entonces, este objetivo de alguna manera nos sitúa en el entender cuál es este punto de partida. Si queremos pensar estrategias, no las podemos pensar aisladas en sí mismas, sino tenemos que pensar cómo interactúa la sociedad en relación a esas estrategias. Y es ahí que nosotros pensamos que la convención, que ya la desglosaremos un poquitito más, nos habla de una perspectiva de derechos. Pero la convención en ningún momento nos dice cómo implementar las estrategias. Nos dice que tenemos que ser accesibles, pero no nos dice cómo. Y acá es donde tenemos un escenario propicio y maravilloso en donde podemos ser los que escribimos esta parte de la historia. Porque acá no podemos copiar recetas, acá estamos creando y estamos en ese momento político y ético de estar creando. Entonces, la primera invitación es a construir con la sociedad entera. La segunda invitación es a que seamos conscientes de que somos los que estamos escribiendo la historia y que el día de mañana vamos a ser los referentes de cómo guiar estas prácticas en estos espacios y con toda esta diversidad con la que habitamos. Y cuando hablamos de accesibilidad, es esta condición que permite que todas las personas interactúen en igualdad de condiciones,
sabemos que la condición de la accesibilidad es fundamental para las personas con discapacidad en conjunto, que es completamente importante para un colectivo importante que son las niñeces, las personas mayores, las personas con embarazos, el colectivo de las personas mayores que entran en un proceso de envejecimiento, y que además es una condición que nos beneficia a todos y a todas en todos los campos. Un espacio accesible es un espacio mucho más amigable para todas las personas más allá de su condición. Y en este sentido, la interacción entre el entorno, que es lo que está afuera, y la persona, que es la que está presente en el lugar, es la clave para poder pensar y situar las estrategias. Entonces, desde el nada, si nos basamos en la interacción, vamos a tener un espacio para poder construir. Y es ahí donde en la interacción nos salimos de la condición de discapacidad, de la situación de deficiencia, y empezamos a entender que es una responsabilidad humana pensar en estas estrategias más allá de lo que la convención y la discapacidad nos vienen a reclamar que tienen derecho y nosotros tenemos que dar respuestas. Entonces, la forma esta, digamos, de trabajar es entendiendo cuál es este entorno. Lo primero que tenemos que identificar es que para analizar cómo hacer una intervención en materia de accesibilidad, tenemos que entender cuáles son las barreras entendidas para poder producir un diagnóstico y a partir del diagnóstico elaborar una valoración, que eso nos dé paso a un plan de acción. Y en este sentido tenemos que entender que hay cuestiones que tienen que ver con los espacios urbanos, que una actividad en el museo no se trata solamente de la actividad en el museo, sino de cómo llego al museo, ¿no? Y qué situaciones tengo que atravesar desde la afuera hasta encontrar el nombre del museo para identificar que ahí es, desde los sistemas de transporte y quizás simplemente en este campo informar cuáles son los sistemas de movimiento que me llevan hacia dónde se realiza la actividad, las condiciones físicas del espacio, y no me refiero a lo físico solamente con la rampa, el ascensor, sino a lo físico en cuanto a la calidad del espacio, a la claridad del espacio, a lo perceptible del espacio. Un espacio omnipotente no es un espacio propicio, aunque sea accesible desde el punto de vista físico para la motricidad, ¿no? Entonces, ahí la calidad ambiental que tiene el espacio que estoy generando también me dice un montón. La iluminación, las puertas, si tengo ventanas, si están abiertas, si están cerradas, cómo están, si veo la salida, si hay una puerta, si la puerta está del mismo color, si la puerta tiene una situación de contraste para que yo vaya o no vaya por ese lugar. El espacio físico mucho nos guía en cómo utilizarlo. Entonces no se trata, la barrera física no es solamente la rampa. Digo, hay mucho más que el espacio físico puede aportar. Y sobre todo, y fundamentalmente, la comunicación. Porque la comunicación decimos que tiene 3 posibles canales, que es el visual, el sonoro y el táctil, y a través de la conjunción o de la interacción de estos canales es que generamos más puntos de interacción. En este sentido hay un redondel en blanco, ¿no? Porque la comunicación, si no está en el canal que nosotros entendemos, lo que vemos es nada, ¿no? Y es un poco eso. Es como empezar a pensar, digo, y está último porque creemos que es una de las cuestiones más importantes en términos de barreras de estas dimensiones. Y desde nuestra dirección trabajamos enfocados en estas 3 dimensiones, que una tiene que ver con el entorno físico, lo urbano, el transporte y lo edilicio, la comunicación, que es lo que hablamos recién, pero sobre todo la cuestión actitudinal, que tiene que ser transversal, al igual que la accesibilidad en su conjunto. Y como para ir cerrando como esta primera parte de la participación, contarles un poco esto que a nosotros nos sirve un montón en la aproximación de cómo pensar una estrategia para invitar a las personas a visitar los lugares, que es en términos de cadena de accesibilidad. Y cuando hablamos de cadena, hablamos de una secuencia que nos sirve para proyectar toda una experiencia. No solamente qué es lo que pasa a puertas adentro, sino cómo el museo, con una experiencia accesible, puede traspasar los límites físicos del lugar y salir hacia el exterior.
Entonces, la primera cuestión tiene que ver con el ingresar. Y el ingresar no solamente tiene que ver con el poder acceder por la puerta de ingreso y que no sea un pasillo frío y ácido que me invita a llegar hacia el interior, sino que sea una cuestión amable el poder ingresar, además de accesible en términos físicos. También tiene que ver con cómo me convocó la difusión para que yo me pueda acercar y pueda llegar y pueda conocer de qué se trata. Una vez que estoy en el lugar, pensar la información que me van a brindar y cuáles son toda la diversidad de canales que pueden aparecer en términos de difusión. Y preguntarnos esto, ¿dónde empieza la experiencia? Entonces, cuando hablamos de autismo, podemos decir que la experiencia empieza en casa. Entonces, ¿cuáles son todas las estrategias de anticipación que uno puede trabajar y recrear con recurso cero? Esto es muy importante, no digo recurso cero, pero no estamos hablando de poner un ascensor, con bajo costo, podemos generar un montón para acercar el museo hacia afuera y sacarlo y generar esta invitación. Y trabajar la diversidad de formatos. Entonces ahí uno puede decir, bueno, genero la anticipación, genero una lectura fácil, genero un sistema de pictogramas que acompaña, genero imágenes del lugar para llegar hacia afuera, anticipo cómo va a ser esa muestra, puedo generar un video en lengua de señas que cuente todo esto mismo. Entonces ahí nos vamos acercando más a esta diversidad y complementamos las estrategias de accesibilidad para todo el público. Pero todas esas situaciones sirven perfectamente para la persona del espectro autista. El aproximarse, ¿no? Entonces ahí tiene que estar muy claro cómo me aproximo a los lugares, cómo están señalados los límites de lo que se toca, lo que no se toca, dónde me aproximo, dónde saco una foto, dónde no, qué puedo tocar, dónde me alejo, ¿no? Toda esta cuestión. Después viene la otra instancia, que es el utilizar. Si hay algo que tiene que ver con el intercambio, con el tocar, con el agarrar, con el tomar, cómo se dan las pautas de uso de aquello que tiene que ver con esto. Y por sobre todas las cosas, la cuestión del permanecer. Y permanecer en un lugar tiene que ver con dos puntos esenciales. Uno, que tenga lugares de descanso apropiados, y el otro, que haya un sanitario accesible y disponible más allá de la condición de la persona. Y contarles que nosotros en esto del permanecer estamos implementando dos estrategias. Una tiene que ver con la localización de un punto accesible, que en un espacio tan agotado, el punto accesible simplemente puede ser una persona que esté atenta a cuáles son los requerimientos de las estrategias de accesibilidad que se necesita para recorrer el espacio. No es más que eso, y eso se puede empezar a llenar y cargar de un montón de información, pero es una persona referente, destinataria de esos requerimientos. Y el otro punto que estamos proponiendo y estamos trabajando es siempre contar con un espacio distendido, entendido como un lugar donde tenga un grado de privacidad, de intimidad, con los recursos y con los estímulos reducidos, a fin de que la persona, si necesita tener un momento de pausa, tenga un lugar privado en donde pueda encontrar esa situación. Y otra cosa muy, pero muy importante es trabajar de manera aliada con la gente de higiene y seguridad para pensar los planes de evacuación e incorporar el cómo le transmitimos a una persona del espectro que tenemos que salir corriendo en esa dirección porque viene emergencia. Que es un dato que los planes de evacuación por ahí todavía no lo están contemplando, pero sí sabemos que todos los planes de evacuación se cumplen bastante a rajatabla, ¿no? Viene alguien de higiene y seguridad y lo que se dice se cumple. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a incorporar estas cuestiones para también hacer que la visita esté cuidada en todos los sentidos? Y para esto necesitamos implicarnos en cuestiones ergonómicas que tienen que ver con el cuerpo, en cuestiones funcionales, tanto de la cuestión del parado o del sentado, cómo corporalmente me vinculo con el espacio, en cuestiones que tienen que ver con la gestión, cómo todo este intercambio de cuestiones se pone en marcha y se aceita el mecanismo, y las cuestiones de ejecución. Y en este sentido decir que no solamente llevar adelante la muestra, sino también validarla después, analizarla, ponerla en valor, hacer un diagnóstico y reformularla es necesariamente parte como de todo este proceso. Y
Y para cerrar, traigo como unas palabras claves que tienen que ver con cuáles son estas cosas que tenemos que pensar, que no solamente tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Y es la flexibilidad, la suavidad, los sonidos, la relación exterior-interior, la diferenciación de lo público y lo privado, las cuestiones que son experimentales y colectivas, cuándo el espacio es habitado realmente, cuándo es visitado, y en ese sentido el espacio tiene que ser cuidado y amado, amado desde la ternura y desde el afecto, porque si no, no hay posibilidad de una experiencia. Y que es importantísimo pensar en estos umbrales intermedios, cómo el pasaje de un lugar al otro se va dando a través de una gradación espacial. Nosotros desde el campo de la arquitectura lo hablamos como umbrales, que en este sentido pueden servir muy bien, ¿no? Y cómo trabajamos las cuestiones que tienen que ver con la vista lejana y la vista próxima. Y para terminar mi participación y darle la palabra a las compañeras, me gustaría leerles esta frase que dice: habitar los espacios es un ejercicio que constituye y construye a los seres humanos en sus más profundas esencias. La forma, el museo de la muestra, no es cáscara, es gen, es la corporización de una idea. Es la forma que acompaña una idea que corporiza la obra arquitectónica o la obra del museo o la muestra que uno quiere mostrar para finalmente ser intensamente habitada. Entonces, desde este lugar es que nosotros pensamos, nosotras, pensamos de qué manera podemos romper con estas barreras y empezar a trabajar con toda la riqueza que nos aporta el autismo para pensar soluciones muchísimo más creativas y realmente darle paso a la participación activa de este grupo de gente que muchas veces queda excluido de algunas situaciones. Así que le paso la palabra a las compañeras. Buenos días a todas, a todos. Gracias también otra vez por la invitación. Me parece súper importante poder compartir estos espacios, pensar los museos, pensar la accesibilidad cultural, pensarnos, básicamente. Lo que le vamos a proponer ahora, pensar y compartir, tiene que ver un poco con estas ideas que sustentan todo aquello que estaba contando Vivi y que tiene que ver con cómo pensamos la discapacidad, ¿sí? Esto que contaba Vivi, la convención, que es nuestro instrumento normativo para batallar y litigar un montón de cuestiones, tiene su anclaje en una forma, una manera, un modo de pensar la discapacidad, un modelo social para pensar la discapacidad. Este modelo social para pensar la discapacidad, que surge allá por los 70, muy en relación con los propios movimientos de personas con discapacidad, los movimientos de vida independiente, el volver a repensarse como personas con discapacidad, y surge en disputa con otra forma de pensar la discapacidad que todavía está vigente y que tiene mucho del sentido común con el que todavía nos manejamos, esta forma de pensar la discapacidad que les voy a contar ahora. Es un modelo clásicamente biológico, ¿no?, que se ha usado para pensar a las personas con discapacidad. Primero individual, ¿no? La discapacidad la tiene la persona, que pasa básicamente a ser un discapacitado o discapacitada, donde todo lo que ese ser es se resume en su discapacidad. ¿Y cómo se piensa además esa discapacidad? Como una falta, como una ausencia, como una deficiencia. No como, bueno, yo soy así, así estoy completa, o esta es Eugenia, sino se define por aquello que falta. Por ejemplo, habrán escuchado muchas veces hablar los no videntes, ¿no?, que es una palabra que la misma comunidad ciega nos pide que tratemos de no usar, que no los definamos por la ausencia, ¿no? Son ciegos, son personas ciegas, personas con autismo, personas sordas, ¿sí? Este modelo entonces que hablábamos, que es un modelo bien médico, que era un modelo individual para pensar la discapacidad, un modelo histórico, es cuestionado por una forma nueva que dice, a ver, la discapacidad, ¿la tengo yo? ¿Está en mi cuerpo? ¿Es una falta? ¿Es una ausencia? Y el modelo social lo que viene a plantear, y es el gran punto, es que la discapacidad no está en las personas, sino que la discapacidad es algo que se produce en relación a un entorno, a un ambiente. Y que la variable de ajuste, ¿no?, a través de la que tendríamos que trabajar, no sería pedirle a la persona que fuera diferente, sino tratar de cambiar los entornos en los que vivimos.
poder construir otro tipo de entornos que son accesibles y que alojen la diversidad. Y como venimos hablando desde que empezó la mesa, la verdad que es la regla de lo humano, ¿sí? La diversidad es la regla. La diversidad está muy asociada a poder reconocer la diferencia, como hablábamos antes, ¿no? ¿Y qué valor le damos a esa diferencia? Lamentablemente y clásicamente por un montón de cosas que serían de muy largo contar, pero que mucho tiene que ver con los procesos sociales, económicos, políticos, generalmente la idea de discapacidad se asocia a la idea de alguien que no es productivo, de alguien que no puede generar en sociedad. Bueno, frente a todos estos estigmas que la persona con discapacidad va aportando, además, ¿no?, que lleva durante su curso de vida, que lo acompaña en cada espacio que va, esta mirada social sobre la discapacidad, estas formas que pensamos la discapacidad, el modelo social, retomando, plantea esto, que la discapacidad es una producción social constante, se produce socialmente, en la interacción entre la persona que tiene determinadas características físicas, psíquicas, emocionales y el entorno en el que vive. Ese entorno tiene barreras, como contaba Vivi, ¿no? Siempre ponemos ejemplos parecidos porque son muy gráficos. Si nosotros vamos a querer subir un edificio de silla de ruedas y hay una escalera, ¿dónde está el problema? ¿En que yo vengo con silla de ruedas? Porque solo hay una escalera, no hay una rampa, no hay un ascensor, no hay una baranda, a veces para agarrarme, ¿no? Entonces es como que acá se da un poco vuelta la tortilla, ¿no? Y en vez de decir, a ver, persona con discapacidad, ¿qué vas a hacer vos, individuo? La pregunta se convierte en un tema social. La discapacidad ya se produce en los entornos sociales en los que estamos. Entonces, pensar la discapacidad como un tema social, por un lado nos empieza a comprometer a todos, a todas, en que esto no es puertas adentro, como ningún problema humano, ¿no? Ningún problema es puertas adentro. Los seres humanos somos esencialmente seres sociales, así que todo lo que nos sucede tiene que ver con las características sociales del entorno en el que estamos, ¿no? Sumado a esto que venimos hablando, que tiene que ver con esta mirada disputada, esa mirada también es bastante capacitista, ¿no? Mira a las personas en el término de sus capacidades. El modelo social frente a eso va a decir, a ver, ¿qué está pasando con todas las capacidades? ¿Qué estamos esperando de un ser humano? Y esto nos sirve para pensar nuestros inestabilitantes, ¿no? ¿Cómo estamos esperando que sea? ¿Qué imagen ideal tenemos, no? ¿Va a venir? ¿Le va a interesar el museo? ¿No le va a interesar? ¿Se aburre? ¿No se aburre? ¿Cómo es su cuerpo? El museo es para mirar, es para tocar, es para ver. ¿Qué cuerpo estamos pensando que habita los museos? Y ahí, por debajo de todo esto, aparece una idea muy grande que atraviesa todas nuestras prácticas, que es la idea de normalidad. Entonces, el modelo social, para pensar la discapacidad, también cuestiona la idea de normalidad. ¿Existe un cuerpo normal? ¿Cómo se construye una idea de un cuerpo normal? ¿Por qué pienso que un cuerpo normal está completo? A mí no me falta nada, mi señora. Soy perfecta. A mí en la vida no me falta, no necesito a nadie, no tengo discapacidad, así que, ¿no? Yo soy normal, ¿no? Bueno, empieza a ser un poco ruido, como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal, ¿no? Cuando ponemos la lupa y empezamos a mirar, nadie cierra con la norma. ¿Cómo nace la idea de la norma? Desde una mirada hegemónica que surge de distintos lugares, un poco de la historia de las cosas, de cómo venimos de la colonia, más o menos, ¿no? A pensar esto, un cuerpo blanco, generalmente varón, de determinada edad, ¿no? Que tiene todas sus capacidades instaladas. Y en realidad esa idea de normalidad lo que está haciendo es generar una diferenciación, pero por la negativa entre las personas, ¿no? Entonces, aquello que podría ser un bien para nosotros, que es la diferencia, en el contexto social en el que vivimos, lamentablemente, muchas veces se negativiza. Ser diferente se ve como algo negativo. ¿Por qué? Porque puede estar esta idea de lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué debo ser? ¿Qué mandatos tengo que cumplir? Y esto se asocia también a qué capacidades tengo que tener. Entonces, se corre el eje, ¿no? A pensar desde el modelo social cómo se producen estas discapacidades y qué representaciones tenemos sobre las personas con discapacidad. Esto es muy importante cuando trabajamos en museos, ¿sí? No solo en lo físico, sino también en los contenidos que abordamos, ¿no? Cómo pensamos en nuestros visitantes, a quiénes queremos llevar. Siempre, bueno, yo estoy por la agencia, pero no puedo evitar que un poquito me sale del lado del museo, y siempre creo que tenemos la preocupación de quiénes nos llegan, de quiénes no están, de quiénes no vienen, por qué no están acá. Los que disfrutan estamos contentos, queremos seguir laburando con eso, estamos todos chocha, pero nos preocupa mucho los que no vienen, los que por algo no pueden acceder. Entonces tenemos mucho para pensar
en relación a empezar, es el final, pero no importa, es a evitar esa incomodidad que significa la pregunta por quién es ese con el que realmente estamos trabajando, qué esperamos de ese otro, qué idea tenemos de ese otro y qué lugar ocupa y va a ocupar en los lugares de construcción del saber, de producción del saber, no solo de observación. Siempre es activo el visitante, ya sabemos, pero en la producción de la gestión cultural, ¿no? Ahí también hay un tema interesante que no vamos a abordar ahora, pero también, como desafío, mañana tenemos no van a poder estar, pero bueno, porque van a estar acá todos contentos. Pero bueno, vamos también a pensar esto, ¿no? O sea, ¿qué desafíos tenemos en torno a la accesibilidad cultural, a acceder a los espacios culturales, ¿no? Y finalmente, un poco para, o sea, creo que no sé si me queda una diapositiva más, nos fijamos, pero también es muy importante, quizás ya lo nombramos, que este modelo social para pensar la discapacidad también abre un nuevo marco normativo que tiene que ver con esta construcción de la comprensión de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, que es sustancial para nosotras porque es lo que nos permite trabajar en una perspectiva de derecho. O sea, no solo es que si somos altruistas, no solo es que tenemos empatía, que sí es muy importante, es lo que nosotras llamamos la capa actitudinal. Cuando la capa actitudinal no está, todo lo demás se vuelve muy complejo. La capa actitudinal tiene que ver con la empatía, con ponernos en lugar del otro, con poder entender qué actitudes tenemos que tener. Porque a veces en los museos, lo cuento con varios conocimientos de causa, las accesibilidades físicas y demás, algunas pueden estar bastante no sobrellevadas. Por ejemplo, puede haber un baño accesible, ¿no es cierto? Entonces la accesibilidad física está garantizada porque el baño accesible está. Pero ¿qué pasa si la persona que trabaja en el museo no lo abre porque le parece que ese baño, hay que limpiar un baño más? Entonces voy a limpiar 2 baños porque este es muy grande. Bueno, ya que está, como es el baño, tiene espacio para la silla de ruedas, no sé dónde poner el papel higiénico de todo el museo. No, bueno, lo voy a poner en el baño accesible porque justo hay lugar, ¿no? Entonces, esa es la capa actitudinal. No es solo garantizar la accesibilidad física. Lo mismo nos pasa con el trabajo de contenido. Yo puse, ¿no? Porque el trabajo de contenido tiene que ver también con esta lógica. Entonces, todo esto nos permite, la convención en sí misma, también nos permite, cuando suceden estas situaciones, sin apelar como un abogado, pero sí en nuestros propios espacios también poder decir, bueno, hay normativas, hay leyes, hay cuestiones que tienen que ser cumplidas, sobre todo como somos museos nacionales, porque nuestro Estado es parte de estas convenciones que la convención se creó en el 2006, acá se implementó en el 2008, y desde ese momento nosotros y nosotras tenemos el compromiso de tratar de llevarlo adelante. Quienes trabajamos en museos sabemos mucho lo que eso significa. El remo, que significa, somos en general trabajadores que a veces ni siquiera tenemos todas las garantías que tenemos que tener para trabajar, pero tenemos generalmente la camiseta muy puesta. Y eso es un beneficio muy grande para poder trabajar en todos estos temas, porque como siempre, lo principal que necesitamos en los museos, creo que en la vida, es actitud y estar abierto a otros, a los otros de verdad. Así que bueno, lo que viene a invitarnos estos temas que vamos tratando y a qué nos lleva esto en la agencia, es a tratar de promover y producir acciones que contribuyan a la mejora en el desarrollo y el bienestar de las personas, en este caso, que están diagnosticadas dentro del espectro autista. Desde una perspectiva social, que es esto que estaba diciendo, ¿no? Entendiendo que el problema no está en la persona, sino en la interacción con ese entorno que no está preparado para recibir y alojar la diferencia y la diversidad. Y finalmente con un enfoque de curso de vida. Esto después lo vamos a poco ahí charlando con las preguntas, ¿no? Pero en el caso de los museos es muy importante, ¿no? Obviamente nuestros destinatarios son muy diversos y a veces también buscamos, ¿no?, un perfil específico para ciertas actividades. Entonces, un enfoque de curso de vida que tiene que ver con cómo está transitando no solo su subjetividad, su singularidad, sino entender también que la historia de vida de esa persona, sino poder pensarlo en términos de segmentos poblacionales con los que podemos trabajar en el sentido de público, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de autismo, que lo van a desarrollar más mis compañeras y mañana también van a seguir, un poco el desafío es este, ¿no? Promover y producir acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de las personas en los museos, y para nosotros que sea disfrutable, que sea ameno, que sea posible, es nuestro gran desafío. Así que bueno, agradecerles un montón y luego seguimos y les paso la palabra a mi compañera, la otra Vivi. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más como las capas de la cebolla, empezar por ahí a entrar un poquito más en el tema de
lo que es el trastorno del espectro autista, que ya tiene un nombre bastante complejo. También contarles un poco, ¿no?, que en autismo hay mucho en construcción y mucho en deconstrucción, que hay muchas cosas que creíamos que eran de una forma y nos damos cuenta con el tiempo, cada vez que hay, como hay tantos, ahora cada vez hay más personas con autismo. No sé si saben que, no sé, cuando yo empezaba a dar las charlas hace muchos años, 15 años atrás, decía uno cada 120 y ahora decimos una persona cada 44. Un niño cada 44 es diagnosticado hoy con un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. Bastante preocupante para pensar un poco, perdón, seguramente ustedes pensarán cuál es la causa. Bueno, todavía no tenemos una causa, se habla de como una predisposición genética y ciertos factores ambientales. Todavía no se puede decir claramente dónde está el tema, pero nos interpela en el sentido de que, bueno, si hoy vemos pocas personas, yo creo que entre todos ustedes, alguien conocen que tiene este diagnóstico. Levanten la mano quien no conoce a nadie, que no conoce, no tiene un familiar, un amigo, un vecino. 2, 3, bueno, 4 personas. Creo que dentro de un año no va a haber ninguna mano levantada, porque si uno en 44 tiene autismo, ya pensamos que un chico en cada aula va a tener este diagnóstico. Así que es un tema que quizá también tenemos que darle especial importancia. Y además porque considero que es tan diverso, y por eso se llama espectro también, que nos trae a necesitar conocimiento de, más que nada, entender las bases de qué le pasa a una persona que tiene autismo. Nosotros estamos trabajando en la agencia de discapacidad desde un eje mayor, ¿no?, tratando todo lo que viene a ser el eje de discapacidad psicosocial. Lo pusimos dentro de ese encuadre y queremos como abrir esta línea de trabajo que ya está iniciada para poder avanzar en política pública. Pero bueno, estas acciones que se generan desde iniciativas también desde el Estado son súper bienvenidas, y agradecemos que empecemos a hablar de este tema en muchos lugares al mismo tiempo. Bueno, yo quisiera, a ver, pasame, están como desordenadas, a ver, esto después los vamos a comentar. Me gustaría contarles un poco lo que estábamos hablando de las igualdades. Después vamos a volver. Bueno, acá, esta, gracias. Te voy a tener para atrás y para adelante, me parece. Bueno, justamente lo que veníamos hablando, ¿no?, de la igualdad y el término que muchas veces se usa para no discriminar, ¿no? Y decimos, no, somos todos iguales, nosotros a todos los tratamos por igual porque le pedimos lo mismo a todos. Y la verdad es que a veces cuando decimos, bueno, ¿quién es normal? Y también no sé si han escuchado, todos somos discapacitados en algún lugar. La verdad es que no. La discapacidad, además, bueno, no decimos tampoco que somos discapacitados. El término correcto es tengo una discapacidad, ¿sí?, porque la discapacidad sola no nos define. Nosotros entendemos que la persona que tiene una discapacidad tiene hoy una limitación social, ¿sí? Claramente tiene una vulneración de derechos. Por eso no es lo mismo, no podemos decir que a todos nos pasa lo mismo, porque no. A veces también la gente nos quiere como para naturalizar, y sí, sobre todo en autismo, ¿no? Dice, bueno, sí, pero todos los chicos hacen esto. Bueno, sí, pero no, es diferente. Así que es muy importante esto de la igualdad. Igual nos trae, por un lado, como un recorrido, ¿no?, que tiene que ver con desde el paradigma médico hegemónico, cómo nos vamos pasando al paradigma social, donde al principio, bueno, por lo menos nos están reconociendo como iguales, porque antes era como, o sea, era el que estaba guardado en la casa, la persona que no tenía ninguna posibilidad de salir, así que bueno, ya era un reconocimiento. Y en esta imagen, no sé si alguno tiene algún problema de visión, lo puedo describir, no necesitan, bueno, pero sí lo que se muestra en la primera imagen, que habla de una igualdad, son 3 personas con distinta talla, donde a todos le damos lo mismo, ¿no?, el mismo banquito. Las personas están viendo un partido de fútbol atrás de una valla, ¿sí? Y le dimos a todos lo mismo. Entonces, está bien, estamos como dando algún derecho, pero ¿las personas participan de igual manera en ese espacio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Pueden participar de igual manera? Entonces después surge el concepto de la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, o sea, es a cada persona lo que necesita. Entonces, al que más necesita le doy más apoyo,
al que necesita menos y al que no necesita no le doy ningún apoyo, ¿sí? Entonces ya vamos evolucionando, favoreciendo a las personas con estos apoyos que se necesitan. Pero desde el modelo social damos un paso más, porque en realidad, si nosotros sacamos la cerca, ya no precisamos ningún tipo de apoyo, ¿sí? Entonces, el modelo social, esto es para aplicar en todos los casos, ¿sí? Primero, pensemos si hay una barrera para eliminar. En vez de pensar en qué apoyo le doy a la persona, veo todas las barreras que se puedan eliminar y pensando en el museo, seguro hay un montón de cuestiones que van a facilitar el acceso para que la persona no necesite tanto apoyo para poder ir a un espacio como estos, ¿sí? Seguimos. Bueno, ¿y por qué los museos, no? Vamos a la imagen de la foto tenemos un nene en un carrito, sí. Esto es culpa de las chicas que en el camino me desordenaron toda la... Ahí está. Donald Triplett se llama, ¿alguien lo conoce? Seguro que no. Bueno, Donald Triplett es el primer ser humano diagnosticado con autismo en el año 1943. Quizá conocen a Leo Kanner, que fue la primera persona que habló de autismo, aunque ahora está en discusión, como todo el autismo que está en discusión, porque dicen que hay una tal Gruña rusa que ya había hablado de autismo, pero bueno, en los libros vamos a encontrar que la primera persona que habla de autismo es en el año 1943, que para la medicina es como algo bastante reciente, les digo, o sea, no es como que por eso estamos tan en construcción, ¿no? Bueno, y este Donald Triplett fue diagnosticado entre un grupo de 12 chicos. Él vivía en Missouri, y lo que les quiero contar más básicamente, porque la historia es interesante, pero más que nada para entender cómo, más allá de que era en una época muy atrás, cómo igual el entorno pudo favorecer en este caso. Los médicos, ¿me escuchan? Muy bien. Los médicos le habían dicho a la familia de Donald Triplett, como a muchas familias en esa época y no tan lejanas también, que se ocupe de sus otros hijos, que con él no había nada que hacer y que lo que había que hacer era institucionalizarlo, ¿sí? En esa época era lo que se hacía, y también había una teoría de la madre heladera, no sé si la conocen, donde decían que la causa del autismo era la madre, que eran madres profesionales y que por eso eran bastante frías y que por eso no creaban un vínculo con sus hijos. Hoy están totalmente desestimados, ¿sí? Pero bueno, imagínense lo que puede suceder en una familia, en un niño que tiene desafíos de cómo manifestarse en los vínculos, que encima se ha sacado de su familia y puesto en una institución. Pero como la familia siempre confiamos en lo que dicen los médicos, bueno, esta familia también confió y estuvo un año en una institución. Lo iban a visitar y bueno, al final la mamá dijo, no puedo, me lo llevó conmigo y se lo llevó a su casa. Afortunadamente esta familia tenía un nivel económico que podía permitirse empezar a crear también un entorno y vivir en una comunidad de pocas personas, lo que permitió que de a poco todo ese entorno fuera favoreciendo el crecimiento de este Donald. Donald Triplett murió ahora a los 82 años, hace un mes. Su familia le creó hasta los puestos de trabajo, o sea, creó un banco para que él fuera empleado de un banco. La comunidad toda lo conocía, es más, estaba por hacer una película que creo que se va a hacer sobre él, y cuando fueron a preguntar, todo el mundo lo conocía a Donald y todos sabían dónde estaba, y es más, cuando ellos lo iban a buscar, los vecinos iban siguiéndolo para cuidarlo, a ver si, para protegerlo, ¿no? Y digo, esto es lo que hace una comunidad. Este Donald Triplett murió a los 82 años con un trabajo, con la posibilidad de viajar, porque le encantaba viajar, viajaba pero no más de 7 días, porque era una regla de las que se suelen imponer las personas con autismo muy estructuradas, y tuvo una vida plena y feliz en una comunidad que lo supo entender. Pero ahí voy también con que a veces, si el entorno es favorecedor, es el que permite que estas cosas sucedan, porque si no, si el entorno no favorece, por más que haya muchas técnicas, que estudiemos cuáles son las recetas, como decíamos al principio, nada de esto va a funcionar porque no hay una actitud y una comunidad preparada para recibir. ¿Hacia atrás? No, pasamos para adelante, a ver. Sí, además para que no...
Bueno, acá, entonces, bueno, ¿por qué museos, no? ¿Por qué bueno, primero, la primera respuesta es porque los museos lo planteó. ¿Por qué no los museos, no? Digo, todos los espacios tienen que ser. Pero particularmente, esto es algo medio personal, por ser madre de un joven con autismo, las personas con autismo suelen tener intereses muy específicos sobre algo que les interesa mucho y se hacen tremendos estudiosos de un tema. Entonces los museos son lugares súper atractivos para las personas con autismo, pero son muy difíciles de llegar y las familias tenemos muy poco coraje, o bueno, yo ya lo perdí también, como para ir a esos espacios que para nosotros son muy, muy desafiantes. El primer desafío que nos encontramos en los museos es la actitud, y quizás no tanto de los trabajadores, porque seguramente van a estar capacitados, sino del entorno social, ¿no? De la mirada del otro, de ese prejuicio, de que van a ser juzgados, porque las conductas de las personas con autismo en entornos donde hay mucho desborde sensorial suelen ser complejas, ¿sí? Ahora, si querés, podemos bajar y les cuento un poco de las actitudes. Acá. Esa misma. Bueno, las personas con autismo, pero seguramente van a hablar después con Brincar. Acá tenemos una organización que yo se lo dije antes a ella, no nos conocíamos personalmente, pero Brincar es todo lo que está bien. Así que si cuando alguien quiere encontrar algo de referencias de autismo, realmente uno busca páginas de buenos referentes y Brincar es una de ellas. Pero para contarles un poquito, ¿no? Muchas veces las conductas desafiantes, que son por ahí lo que uno por ahí tiene más miedo dentro de un museo que pueda suceder, unas situaciones donde uno no sabe qué hacer, tiene por lo general, es como la punta del iceberg, ¿sí? Porque hubo siempre algo en general que promovió que eso se disparara. Ahora, ¿qué puede ser? Son muchos factores, pero si uno empieza a trabajar desde lo sensorial para evaluar cada espacio, decir cómo está la luz, si hay luz de tubo, ya creo que en ningún lado, pero bueno, por ejemplo, la luz de tubo es tremendamente molesta para muchas personas con autismo, los sonidos, olores, todo lo que uno pueda prever para esos espacios van a facilitar que estas situaciones desbordantes no sucedan, ¿sí? En el trastorno sensorial la mayoría de la gente, bueno, son hiposensibles, hipersensibles y mixtos. Esto quiere decir que quizá alguna persona tiene las tres cosas, es decir, puede ser hipersensible a ciertos sonidos, hiposensible al dolor, por ejemplo, es bastante característico, y ciertas, quizás frecuencia de sonido. No sé, en el caso de mi hijo, bueno, la ambulancia es algo que a él lo deja tirado en el suelo, escucha el ruido de la ambulancia y se cae al suelo y empieza con una crisis. Entonces también a veces pienso eso, ¿no? Yo vivo en el Partido de la Costa, y tenemos los bomberos, que acá creo que no, pero en las zonas rurales, suena una alarma para que escuche, toda la comunidad escucha que suena esta alarma. Y yo estoy pensando realmente, ahora que tenemos WhatsApp, digo, quizá haya otra forma de comunicarle al personal para que se acerque sin tener que generar eso, que yo tengo que agarrarlo, tranquilizarlo y esperar que pase lo antes posible. Así que son todas estrategias, y también pienso en una ciudad como esta, los ruidos de las calles, o sea, todo esto hace que en el antes también, antes de llegar al museo, la persona venga con un borde ahí al límite del estrés, ¿sí? Porque esto claramente es como un vivir todo el tiempo en un estrés alto, en un borde de estar por estallar. Bueno, esto es lo que podemos ver, bueno, y son los tipos de condiciones, pero lo podemos pasar, no quiero detenerme en esto, que después lo pueden hablar y no sé si después van a avanzar un poquito más sobre esto, sobre algunas estrategias, pero igual... Sí. Bien. Bueno, esto que es el espacio distendido de Tecnópolis es una estrategia, porque bueno, no sé si conocen todos Tecnópolis, es un lugar donde hay muchísimos estímulos, entonces lo que se buscó es crear un espacio de regulación, que es como le decimos, para que las personas en situación de crisis puedan estar ahí para regular. Pero realmente lo estamos pensando con otro dispositivo, que es que pueda tener un circuito, en realidad, cuando la persona llega, ya pueda pasar a este espacio.
O sea, no esperar a que suceda la crisis, sino que entre a este espacio, se queden 5 o 10 minutos y después haga el recorrido. Y después, antes de irse, lo mismo, para que no se vaya para la casa totalmente en estado de estrés. Entonces, lo pensamos como una estrategia que quizá también ustedes puedan aplicar. A veces este espacio extendido es precioso, pero no necesariamente tiene que ser tan grande. Puede ser cualquier espacio que tengan en una habitación que puedan generar un clima armonioso, silencioso, creo que es lo más importante, y quizá con algunos elementos que puedan servir para regular, que son estas cosas que uno puede apretar. Si tiene hamacas, mucho mejor. Bueno, después todo lo que tenga que ver con sensorial, ustedes lo pueden encontrar en, digamos, los especialistas que se dedican a esta parte son los terapistas ocupacionales especializados en el perfil sensorial. ¿Sí? Pasamos para adelante. Esto es como estábamos dividiendo los segmentos y los ciclos vitales para hacer estos estudios, porque también esto pasa, ¿no? Todo el mundo se dedica a las niñeces. O sea, piensa, bueno, cuando creció ya está. Nadie piensa qué vamos a hacer con todos los adultos que tienen autismo, ¿no? Hay que crear espacios, abrir lugares donde hoy no están pensados. Tenemos que pensar en todos los ciclos. Una cosita, una cosita, porque sí, ahí fue para no olvidarnos sinceramente que pusimos esto, ¿no? O sea, para pensar tampoco un poquito para la organización de los museos, ¿no? También, que después lo vamos a retomar. Además de los ciclos, hay algo muy importante que tiene que ver con cómo venimos formando la lógica de trabajo dentro de la agencia, ¿no? En relación a autismo puntualmente y a discapacidad psicosocial en general. Pero tener muy en cuenta, somos conscientes que los museos lo hacen, pero tener muy conscientes de la red que podemos lograr, o sea, buscar las ONG, buscar las referencias, trabajarlas con las familias, o sea, tratar de hacer toda esa red que responde a esto tan importante que es una comunidad que aloja, una comunidad que se activa, una comunidad que intenta o busca ser amorosa con cada una de las personas que la habitamos. Entonces, esa red que nosotros estamos tratando de armar ahora a un nivel ya más de la agencia, también son las redes que venimos trabajando en cada lugar. O sea, tener muy en claro qué ONGs hay, cómo podemos contactar a la familia, qué otros referentes trabajan en esto, qué experiencias hay en otros lugares. Bueno, todo eso nos suma un montón. Bueno, y también decirles que sobre cada uno de estos temas nosotros estamos haciendo unas fichas, como un resumen, pero también que si ustedes nos mandan un mail a dirección accesibilidad@andis.gov.ar, nosotros les podemos mandar las fichas de lo que es un espacio distendido, lo que es lectura fácil, lo que son pictogramas, como todo algo básico para que ustedes puedan desde ahí empezar a construir otras estrategias. Volvemos a la de ¿por qué museo? Ahí está. Bueno, y para mí este es el secreto, ¿no? Digamos, lo primero que tenemos que trabajar como museo es en buscar que el espacio sea predecible. Y para que sea predecible, bueno, desde lo arquitectónico hay un montón, como a veces hay espacios que no están señalizados y uno ya sabe por dónde lo tiene que recorrer. Esto es como, hay que evaluarlo en cada espacio, ver si es así, y si no es así, cómo lo señalizo para que la persona sepa cómo se tiene que mover. Y también en autismo se usa mucho lo que se llaman historias sociales, que son historias que uno puede como contar con imágenes y con breve texto, para ir contándole cómo va a ser la secuencia. Ahí también hay que tener cuidado porque a veces si uno la hace demasiado detallada y hay un cambio, después se complica, pero sí dentro de lo que es lo general. Por ejemplo, no sé, vamos a ir a un museo, en el museo hay dinosaurios, y algún desafío que sabemos que hay, va a haber mucha gente, como ese tipo de cosas, con imágenes que pueden ser pictogramas, pero a veces cuando uno la puede personalizar para su propia familia, le pone las fotos directas de los lugares. Se me ocurre en los museos que pueda haber en la página web una posibilidad incluso editable para que cada familia se lo descargue y le agregue la foto de la persona y pueda hacer como algo para que cada uno construya su historia y le agregue los detalles, que yo, por ejemplo, en mi familia, no sé, si voy a ir en auto, pongo el auto, si es colectivo, le pongo el colectivo, si sé que hay algo que realmente lo desafía mucho, le pongo el acento que va a haber esto para que él se prepare, ese tipo de situaciones. Creo que sería una herramienta que a las familias le puede aportar bastante.
Comprensibles también, en esto también hablamos de lectura fácil, creo que ayuda a un montón de personas. Lectura fácil está pensada para personas con discapacidad intelectual, pero la verdad es que nos sirve a todos, le sirve a las personas extranjeras, le sirve a la persona, o sea, es mucho más comprensible para todo el mundo, así que todo eso puede aportar. Y bueno, ajustado a lo sensorial es todo esto que estábamos hablando, ¿no? Perdón porque está medio mezclado como vino el orden, pero sí es muy importante que, y también no quiere decir que todos los chicos con autismo van a ir a un museo y van a hacer una crisis. O sea, ese es el estado el que menos queremos que suceda. Pero si nosotros preveemos todo lo posible que generamos este entorno amigable para todas las personas, lo más probable es que la pasen bárbaro, que lo disfruten un montón y que la familia después les escriba, como suele pasar, agradeciendo por cómo pudieron disfrutar. Sobre todo, realmente pongo el acento en la familia, porque la familia lo sufre mucho. El no poder ir o el ir, o sea, hay que ir con toda la energía y la valentía de decir, bueno, estoy lista para llevar, suceda lo que suceda. O sea, no es algo para la familia, no es como vamos al museo, es bueno, vamos al museo a ver qué pasa. Y pongo el museo, pero está todo, ¿no? El cine, bueno, vieron que ahora hay funciones distendidas, se están también trabajando mucho sobre eso. Así que me parece como que es un buen momento para pensar en todas estas estrategias. Pasamos para adelante. Pasamos. Ya lo vimos esto. Esto, para mí, la actitud de las personas que van a trabajar. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno. No, es un honor tenerte, pues. Gracias. Ya va a hablar él después. Me parece para mí que la actitud de las personas es lo más importante. A veces uno puede preparar todas las estrategias, pero si la persona no entiende o se pone nerviosa, se altera o usa estrategias que a veces yo creo que no hay que usarlas con nadie, pero a veces yo veo que poner ciertos límites hasta absurdos, ¿no? Como no dejar a alguien que haga algo cuando no está molestando a nadie, por ejemplo, las estereotipias, o si es algo que realmente, bueno, saben lo que es las estereotipias, son los movimientos que suelen tener muchas personas con autismo que usan para regularse, ¿sí? Y muchas veces hasta nosotros las familias nos decían que había que extinguir estas conductas, ¿sí? Hoy, por suerte, creo que ya casi nadie dice que hay que extinguirlas porque entendemos que la persona necesita de esas acciones para regularse, ¿sí? Y que suele pasar que cuando uno trata de extinguir esa conducta, después viene una más difícil. Así que lo mejor es tratar de acompañarla, ¿sí? Bueno, estas son como herramientas básicas, pero a todo el que le interese empezar a formarse en esto, les recomiendo como que empiecen a buscar y también a experimentar, ¿sí? Porque pienso que es eso, ¿no? Cuando uno está en contacto con las personas con autismo, ya uno sabe más o menos dónde está, hasta dónde, por dónde, y quizás también hay que tener un poco de experiencia, pero bueno, eso va, o sea, es andando como se tiene que dar. Bueno, y acá justamente Javier Tamariz lo que dice, ¿sí? A veces las conductas estas que uno trata de extinguir en realidad retan más al contexto para pensar, bueno, ¿por qué sucedió? Por un lado, ¿y qué hago ahora con esto? ¿Sí? Para acompañar, más que pensar en, es un problema de conducta, ¿sí? Bueno, y esto es lo que les conté de cómo usar el espacio distendido, que para mí tendríamos que buscar esta estrategia de usarlo antes, para que la persona haga el recorrido y después antes de irse. Y esto es lo que para mí me parece que es la cuestión, ¿no? Volvemos a la actitud. Si realmente no hay una comunidad dispuesta a que funcione, esta es la clave del éxito. Más allá de todas las técnicas, más allá de todas las estrategias, si la comunidad está dispuesta a aceptar, a acompañar y a apoyar a las personas que tienen ciertos desafíos, va a funcionar. ¿Sí? Y yo lo que tengo como esta idea, y creo que muchos comparten también, es que pronto vamos a dejar de hablar de inclusión. Va a estar tan naturalizada la convivencia con la diversidad, con los desafíos, con todo, que ya va a ser convivencia, o sea, y ojalá y que nosotros nos quedemos sin trabajo.
ya vamos a encontrar otro desafío, pero en realidad la verdad es esa, que cuando estemos en una sociedad que la diversidad tiene su lugar, que cada uno tiene su lugar y no tiene derechos vulnerados, ya no necesitamos hablar de inclusión. Bueno, esto te lo dejo a vos y ya queda una... Esta nos la dejó de regalo Vivi, porque la ponemos siempre esta frase porque nos encanta. Y dice, el objetivo entonces, ¿cuál es? Compartir un mismo espacio. Solo los humanos podemos adaptar el entorno a nuestras necesidades en lugar de resignarnos sencillamente a él. No es Sabater, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos intención, tenemos voluntad, tenemos deseo, podemos elegir las cosas, podemos dirigir la acción hacia un lugar, la intención, ¿no? Entonces, bueno, realmente podemos modificar nuestros entornos, no tenemos que pedirle a los demás que sean diferentes, o que sean de cierta manera, o que cumplan una norma. Podemos modificar todo el resto de las cosas y vivir todos, la verdad, un poco mejor, que es lo que necesitamos y lo que deseamos. Y me parece que una plaquita más, que la dejamos un poco para seguir pensando. Primero porque esta cuestión sigue mañana, después porque vamos a estar pensando mucho tiempo sobre esto, pero tomamos esta idea, le voy a contar un poquito la frase, porque qué lindo que es esto de construir con nosotros y con las otras, ¿no? Y no de pensar que no tienen saber, o quién hace las cosas, quién sabe hacerlas, ¿no? Esa frase, evitar la incomodidad, salió dando clases con una compañera trabajadora social, sobre lo que significaba ser trabajador social y a veces tener que estar preguntando cosas en una situación que no era la más cómoda, ¿no? Andar preguntándole a las personas, tratar de solucionar problemas, estar en un lugar, una vivienda donde uno quizás no se siente cómodo o cómoda. Entonces un alumno dijo hay que evitar la incomodidad. Y a nosotras nos encantó. Y otra compañera lo fue desarrollando, ¿no? Les voy a leer esta frase tan linda, la verdad. Reconocer que la emocionalidad hace parte constitutiva de las intervenciones. Este reconocimiento implica que no tenemos dominio total de aquello que acontece en las intervenciones y que al mismo tiempo acompañamos trayectoria de sujetos que disputan los lugares en que la legitimidad institucional los coloca. En los procesos de intervención profesional, los que sean, habitamos la incomodidad, ese espacio fronterizo, inestable, sujeto a negociaciones y estructurado por los modos en que se construye hegemonía de valor. Entonces, ahí está el nombre de nuestra compañera Paula Danel, por ahí trabaja mucho discapacidad justo. Pero lo que quería mostrar es esta idea, ¿no? De animarnos a evitar la incomodidad. No pensemos que va a estar todo bien, que va a estar todo lindo. No, la verdad que no. O sea, sí, tenemos que hacer preguntas incómodas, tenemos que pasar por situaciones incómodas, tenemos que, entre todos, vivir la crisis de una persona. ¿Sí? ¿No? Y empezar a tratar de vivirlo emocionalmente también de una manera diferente. Poder preguntarnos, ¿por qué nos molesta tanto esto que está pasando? ¿No? Qué difícil cuando se vuelta la vuelta. ¿Por qué nos molesta tanto, no? No sé, la verdad que no sé, pero bueno, está para pensar, ¿no? Entonces lo que le proponemos de acá en adelante y para las jornadas y para nuestras tareas, primero le hace una pregunta. A ver, que salió un poco ayer en el otro lado que estábamos nosotras sabemos que si queremos saber sobre un tema, agarramos libros y leemos, ¿no? Queremos conocer el modelo social para la discapacidad, buscamos un montón de libros. Sabemos que si queremos, no sé, perfeccionarnos en accesibilidad o necesitamos estrategias de accesibilidad, podemos llamar a la agencia. Pero ¿a quién más le podemos preguntar cómo construir estos espacios? La primera, la uno, a las personas con discapacidad. Nosotros somos parte de esa comunidad, nosotras trabajamos todos para esto, pero la verdad es que los que tienen los saberes concretos de cómo es la vida diaria de una persona con discapacidad, es la persona con discapacidad. Y eso también nos corre bastante de cómo pensamos en las personas con discapacidad. ¿Por qué no les preguntamos? A veces no tenemos acceso, ayer estábamos en el Ministerio de la Pública, estábamos haciendo planos, es difícil llegar a cada usuario, ¿no? Es difícil llegar a cada usuario. Para los museos también es difícil llegar a sus públicos, pero no tanto como para otros organismos, otros espacios. Aunque no les parezca, nuestros públicos en general o están adentro, tenemos alguna vía de contactarnos. Entonces seguro tenemos personas con discapacidad cerca. Acá solamente 4 personas no conocían a alguien que tuviera, ¿no? Quizás tenemos lugares para empezar a buscar que no tienen que ser tan institucionalizados. Celebramos lo institucional, celebramos lo interno, los museos, con la agencia, con los ministerios, pero también la comunidad tiene saberes sobre esto. Las personas han ido resolviendo las cosas en su vida diaria. Muchísimas de las cosas que cuenta Vivi, más allá que las contás porque las has leído, las has estudiado, te fuiste no sé dónde a estudiar,
Más allá de eso, son porque Las las vivió, las resolvió ella, se juntó con otras personas que tenían situaciones similares. Entonces, la primera consulta es a las personas con discapacidad. Si vamos a pensar una muestra, si vamos a pensar... Sabemos que una no representa el todo, no importa. Y recuerden cuando empezamos a hablar, cuando empecé yo, que le decía, el modelo social nació de la lucha de las personas con discapacidad, diciendo nada de nosotros y nosotros. Acá nos cuesta mucho, nos pasa todo el tiempo, no es una crítica lo que voy a decir, nos pasa todo el tiempo. No hay personas con discapacidad generalmente en los lugares, nos pasa todo el tiempo. No es, nos pasa a nosotras, armamos las jornadas, armamos las cosas, hablamos nosotras, y siempre decimos, ¿y dónde está la persona con discapacidad? Pero en la agencia no nos pasa tanto porque trabajamos con compañeras, compañeros con todas las discapacidades del espectro que no. Entonces, bueno, nuestros compañeros son asesores técnicos, son asesores sordos, asesores ciegos, viven de esas profesiones, pero no es lo que suele suceder. Entonces la invitación un poco es a pensar, a animarnos a habitar esa incomodidad. No pasa nada si alguien se parece levantar, si alguien mueve la silla, si hay un ruido de más. No pasa nada, o sea, también tenemos que nosotros largar esta idea de los espacios normales, largar la idea de cómo tiene que ser un espacio con una muestra exitosa. No, puede gritar un pibe, no pasa nada. Lo vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Lo vamos a alojar entre todos, porque con esto sí, la verdad es que empezamos diciendo esto, ¿no? La discapacidad es un tema social, no es un tema individual, no es el tema de una persona, no es el tema de una familia. La accesibilidad es un compromiso de todos y todas, a veces una trillada. Yo me discuto bastante la idea de grano de arena, si sirve o si no. Yo creo que sí, que hay que hacer una parte, ¿no? De lo posible, pero siempre en red colectivamente, porque mi parte si no está en red no sirve. Entonces, vais cerrando, solo con esto la dejamos ahí, ¿no? Para seguir pensando, igual los museos hacemos ciertos ejercicios, pero ahora vamos a hacer con accesibilidad. Entonces, ¿cómo pensamos a nuestros destinatarios y destinatarias? Después de todo esto que hablamos, ¿no? ¿Cómo pensamos a las personas con discapacidad? ¿Qué imaginario tenemos sobre lo que conocemos? Estamos con ellas, trabajamos con ellas. ¿Tenemos compañeros, compañeras con discapacidad en el museo? ¿Cómo imaginamos a los usuarios usando esos espacios? ¿No? Circulando, yendo, viniendo a los museos. Yo trabajé bastante, soy muy ocular el museo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un punto bastante importante para ver. ¿Qué lugar le damos los saberes? Museología social, museología crítica, no quiero irme de tema, pero ¿qué lugar damos a los saberes de los otros en lo que hacemos? ¿Y qué estrategias podemos construir para ese lugar? ¿Y qué estrategias finalmente podríamos pensar para construir saberes y acciones con otros y otras? Así que bueno, hasta aquí llegamos, les agradecemos infinitamente, somos muy felices de compartir.